Lo que voy a leer a continuación es un sermón de Paul Tillich, en su obra Se conmueven los cimientos de la tierra. Este sermón se llama Eres aceptado. La ley apareció de modo que se aumentó el pecado, pero a la vez que abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Estas palabras de Pablo resumen su experiencia apostólica, la totalidad de su mensaje religioso y la comprensión cristiana de la vida. Siempre me había parecido imposible comentarlas brevemente o tomarlas como tema a desarrollar en varios sermones. Antes de ahora nunca me había atrevido a referirme a ellas, pero durante estos últimos meses me he sentido inclinado a considerarlas, debido quizás al confuso deseo de dar testimonio de los dos hechos que, en horas de retrospección meditativa, se me han aparecido como determinantes de todos los acontecimientos de nuestra vida: la abundancia del pecado y la sobreabundancia de la gracia. Para la mayoría de nosotros, pocas palabras nos resultan tan extrañas como las de pecado y gracia, y nos resultan extrañas precisamente por lo bien que las conocemos. Durante largos siglos, estas palabras han sufrido tantas tergiversaciones en su sentido, y hasta tal punto han perdido la mayor parte de su genuino valor, que ahora hemos de preguntarnos formalmente si aún podremos usarlas o bien si es mejor que las descartemos como unas herramientas inútiles. Pero ocurre un hecho misterioso por lo que se refiere a las grandes palabras de nuestra tradición religiosa, que no pueden ser sustituidas. ¿Cuántos esfuerzos se han realizado en este sentido? Incluso los que yo mismo he llevado a cabo, se han malogrado luego al no lograr transmitir la realidad que debían expresar. Siempre han desembocado en un palabreo superficial e impotente. Palabras como pecado y gracia no tienen sustituto posible. Sin embargo, existe un camino para volver a descubrir su sentido, el mismo camino que nos lleva a las profundidades de nuestra existencia humana. Porque tales palabras fueron concebidas en esas profundidades. Allí cobraron fuerza para todas las épocas posteriores y allí es donde cada generación y cada uno de nosotros debe recobrarlas. Intentemos penetrar, pues, hasta los niveles más profundos de nuestra vida, para ver si podemos descubrir en ellos las realidades de las que habla nuestro texto. Los hombres de nuestro tiempo, ¿tienen todavía alguna sospecha del significado del pecado? ¿Se dan cuenta todavía, ellos, pero también nosotros, de que pecado no significa un acto inmoral? ¿De que pecado no debería usarse nunca en plural? ¿Y de que no son nuestros pecados, sino nuestro pecado, el que constituye el gran problema de nuestra vida? ¿El problema que todo lo invade? ¿Sabemos todavía que es cosa arrogante y errónea dividir a los hombres llamando pecadores a unos y justos a otros? Ya que con semejante división todos podemos descubrir normalmente que nosotros no pertenecemos del todo a los pecadores, pues no en balde hemos evitado cometer algunos pecados graves. Hemos hecho algún progreso en el control de este o aquel pecado, e incluso hemos sido lo suficientemente humildes para no llamarnos justos. ¿Somos todavía capaces de constatar que esta manera de pensar y de sentir está muy lejos de lo que la gran tradición religiosa, tanto en la Biblia como fuera de ella, ha dado a entender al hablar del pecado? Me gustaría sugeriros otra palabra, no como sustitutivo de la palabra pecado,
sino como una buena pista para interpretarla. Es la palabra separación. La palabra separación es un aspecto de la experiencia de todo el mundo. Tal vez la palabra pecado tiene la misma raíz que la palabra a pedazos. En todo caso, pecado es separación. Vivir en estado de pecado es vivir en estado de separación. Y esta separación es triple. Separación entre las vidas individuales, separación del hombre con respecto a sí mismo y separación de todos los hombres con respecto al fondo del ser. Esta triple separación constituye el estado de todo lo que existe. Es un hecho universal, es el sino de toda vida y es nuestro humano sino en un sentido muy especial, ya que nosotros, en tanto que hombres, sabemos que estamos separados. No solo sufrimos, con todas las demás criaturas, por las consecuencias autodestructivas de nuestra separación, sino que también sabemos por qué sufrimos. Sabemos que estamos separados de una realidad a la que pertenecemos y con la que deberíamos estar unidos. Sabemos que este signo de separación no es un simple acontecimiento natural, como la fulguración repentina de un relámpago, sino una experiencia en la que participamos activamente, en la que toda nuestra personalidad está comprometida y que, aun siendo un sino, es también una culpa. Una separación que es sino y culpa al mismo tiempo constituye el sentido de la palabra pecado. Es este el estado de nuestra existencia entera, desde su mismo principio hasta su mismo fin. Tal separación se prepara en el seno de la madre y, aún antes, en todas las generaciones precedentes. Se manifiesta en las acciones propias de nuestra vida consciente. Se continúa más allá de la tumba, en todas nuestras sucesivas generaciones. Es nuestra misma existencia. La existencia es separación. Antes de que el pecado sea un acto, es un estado. Lo mismo podemos decir de la gracia, ya que pecado y gracia están mutuamente unidos. Ni siquiera sabríamos lo que es pecado si antes no hubiéramos experimentado la unidad de la vida, que es la gracia. Y al revés, no podríamos comprender el sentido de la gracia sin antes haber experimentado la separación de la vida, que es el pecado. La gracia es tan difícil de describir como el pecado. Para algunos, es la buena disposición de un Rey y Padre Celestial para perdonar una y otra vez la necedad y flaqueza de sus súbditos e hijos. Pero hemos de rechazar semejante concepto de la gracia, ya que es una destrucción puramente infantil de la dignidad humana. Para nosotros, la gracia es un poder mágico que radica en las zonas oscuras del alma. Un poder, no obstante, que carece de toda implicación en la vida práctica. Una especie de idea evanescente e inútil. Para otros, es la benevolencia que podemos hallar junto a la crueldad y destructividad de la vida. Pero, en tal caso, sería lo mismo hablar del curso de la vida que de la existencia de la gracia en la vida. Si la gracia solo significara esto, la palabra tendría que desaparecer e indefectiblemente desaparecería. Para otros, en fin, la gracia indica los dones que hemos recibido de la naturaleza o de la sociedad, y el poder hacer cosas buenas con la ayuda de esos dones. Pero la gracia es más que unos dones. En la gracia, algo ha sobrepujado. La gracia se presenta a pesar de algo.
La gracia se presenta a pesar de la separación y de la alienación. La gracia es la reunión de la vida con la vida, la reconciliación de uno consigo mismo. La gracia es la aceptación de aquello que rechazábamos. La gracia transforma el sino en un destino plenamente significativo. Cambia la culpa en confianza y coraje. Hay algo triunfante en la palabra gracia. A pesar de la abundancia del pecado, la gracia sobreabunda. Y ahora miremos en nuestro interior para descubrir en él la lucha entre separación y reunión, entre pecado y gracia, en nuestra relación con los demás, en nuestra relación con nosotros mismos y en nuestra relación con el fondo y la finalidad de nuestro ser. Si nuestra alma responde a la descripción que intento haceros, palabras como pecado y separación, gracia y reunión, quizá cobren un nuevo sentido para nosotros. Pero las palabras en sí mismas no tienen importancia. Es la respuesta de los niveles más profundos de nuestro ser lo que importa. Si semejante respuesta se diera aquí y en este momento, podríamos decir que hemos conocido la gracia. ¿Quién no se ha sentido solo alguna vez en medio de un acontecimiento social? Esta sensación de separación con respecto a la vida que nos rodea reviste su mayor agudeza cuando nos hallamos en medio del ruido y de la charla. Mucho más que en los momentos de soledad, constatamos entonces cuán extraños somos unos a otros, cuán alejada está la vida de la vida. Cada uno de nosotros retrocede dentro de sí mismo. No podemos penetrar la interioridad oculta de otra persona, ni puede esa persona atravesar la envoltura que cubre nuestro propio ser. Ni siquiera el más grande amor puede abrirse paso a través de las murallas del yo. ¿Quién no ha experimentado esa desilusión de todo gran amor? Si alguno entrega su intimidad hasta la rendición completa, vuélvese cual una nadería sin forma ni vigor, un yo sin yo, un mero objeto del desprecio y abuso de los demás. Nuestra generación conoce mejor que la generación de nuestros padres esa recóndita hostilidad que alienta en el fondo de nuestra alma. Hoy conocemos con detalle esa pródiga agresividad de cada ser. Hoy podemos confirmar lo que Emmanuel Kant, el profeta de la razón y de la dignidad humanas, tuvo la suficiente honradez de decir. En la desgracia de nuestros mejores amigos siempre hay algo que no nos desagrada. ¿Quién de nosotros será tan falso para negar que esto también es cierto, por lo que a él se refiere? ¿Acaso no estamos casi siempre dispuestos a abusar de todo y de todos, aunque a menudo sea con harto refinamiento, para sentir el placer de enaltecernos, para aprovechar la ocasión de vanagloriarnos, para gozar un momento de codicia? Saber que estamos dispuestos a todo es conocer el significado de que la vida esté separada de la vida y de que el pecado abunde. Hoy día, la más irrevocable expresión de esta separación existente entre vida y vida es la actitud recíproca de los grupos sociales dentro de las naciones y la actitud de esas mismas naciones, unas con respecto a otras. Los muros que nos distanciaban en el tiempo y el espacio han sido eliminados por el progreso técnico, pero los muros que separan unos corazones de otros han sido increíblemente reforzados.
la locura de los nazis alemanes y la crueldad de los linchamientos perpetrados por las turbas sudistas nos ofrecen una excusa demasiado fácil para que desviemos nuestros pensamientos de nosotros mismos. Pero detengámonos a considerar lo que sentimos al leer por la mañana y por la noche que en algunas partes de Europa todos los niños menores de 3 años están enfermos y moribundos, o que en algunas regiones de Asia millones de personas sin hogar están muriéndose de frío y de hambre. La separación entre vida y vida se hace evidente en el hecho inaudito de que sepamos todo esto y aún podamos vivir mañana y noche como si lo ignoráramos completamente. Y solo me refiero ahora a los más sensibles de entre nosotros. Sí, tanto en la humanidad como en la naturaleza, la vida está separada de la vida. En todo lo que vive, la alienación prevalece. El pecado abunda. Es importante recordar que no estamos simplemente separados unos de otros. También estamos separados de nosotros mismos. El hombre contra sí mismo no es el simple título de un libro, sino que indica asimismo el redescubrimiento de una vieja intuición. El hombre está dividido en su propio interior. La vida se mueve contra sí misma por la agresión, el odio y el desespero. Cierto es que acostumbramos a condenar el amor propio, pero lo que realmente pretendemos condenar es lo contrario del amor propio. Es esa mezcla de egoísmo y de odio contra nosotros mismos que permanentemente nos acosa, que nos impide amar a los demás y que no nos permite perdernos en el amor con el que eternamente somos amados. El que es capaz de amarse a sí mismo, también es capaz de amar a los demás. El que ha aprendido a domeñar el desprecio que siente por sí mismo, también ha domeñado su desprecio por los demás. Pero la profundidad de nuestra separación radica precisamente en el hecho de que no somos capaces de amarnos a nosotros mismos con un amor grande y misericordioso, con un amor divino. Muy al contrario, en cada uno de nosotros existe un instinto de autodestrucción tan fuerte como nuestro instinto de autoconservación. En nuestra tendencia a abusar de los demás y a destruirlos, se da asimismo la tendencia, manifiesta u oculta, a abusar de nosotros mismos y a destruirnos. La crueldad para con los demás es siempre asimismo la crueldad para con nosotros mismos. Nada es más obvio que el cuarteamiento existente tanto en nuestra vida inconsciente como en nuestra personalidad consciente. Sin la ayuda de la moderna psicología, Pablo expresaba este hecho con sus conocidas palabras: pues no hago el bien que quiero, sino que hago el mal que no quiero. Y continuaba luego con unas palabras que podrían muy bien ser el lema de toda la psicología profunda. Pero si lo que hago es eso que no quiero, ya no lo hago yo, sino más bien el pecado que habita en mí. El apóstol sentía la hendidura existente entre su voluntad consciente y su voluntad real, entre él mismo y algo extraño que lo partía en su misma intimidad. Sentíase alienado de sí mismo, y a esa alienación el apóstol la llamaba pecado. También la llamaba ley de sus miembros, una ley ajena, una irresistible compulsión. ¿Cuántas veces cometemos ciertos actos con plena conciencia, aunque asimismo con la enojosa sensación
de estar controlados por un poder ajeno a nosotros. Tal es la experiencia de nuestra separación de nosotros mismos en nuestra propia intimidad, es decir, la experiencia del pecado, tanto si nos gusta como si no nos gusta el uso de este vocablo. Así pues, el estado de nuestra vida en su totalidad es de alienación con respecto a los demás y a nosotros mismos, porque estamos alienados del fondo de nuestro ser, porque estamos alienados del origen y de la finalidad de nuestra vida. Ignoramos de dónde hemos venido o hacia dónde vamos. Estamos separados del misterio, de la profundidad y de la grandeza de nuestra existencia. Nos llegan voces de semejante profundidad, pero nuestros oídos permanecen cerrados. Sentimos que algo radical, total e incondicional nos es pedido, pero nos rebelamos contra ello. Intentamos rehuir su apremio y no queremos aceptar su promesa. Sin embargo, no podemos escabullirnos. Si este algo es el fondo de nuestro ser, estamos unidos a él por toda la eternidad, igual como estamos unidos a nosotros mismos y a toda otra vida. Siempre permanecemos sujetos al poder de aquello de que nos hemos alienado. Este hecho nos conduce a la última profundidad del pecado, separados y no obstante unidos, alienados y no obstante participantes, destruidos y no obstante preservados. A semejante estado se le llama desespero. El desespero significa que no existe escapatoria. El desespero es la enfermedad hasta la muerte. Pero lo terrible en la enfermedad del desespero es que no podemos liberarnos de ella, ni siquiera por medio del suicidio, público o secreto, ya que todos sabemos que estamos unidos eterna e ineluctablemente al fondo de nuestro ser. El abismo de separación no siempre es visible, pero se ha hecho más perceptible a nuestra generación que a las generaciones anteriores, debido a que nuestra sensación de absurdidad, de vacío, de duda y de cinismo, expresiones todas ellas del desespero, y a nuestra separación de las raíces y del sentido de nuestra vida. El pecado en su significación más profunda, el pecado como desespero, abunda entre nosotros. Pero a la vez que abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Añade Pablo en la misma carta en la que describe el inimaginable poder de separación y autodestrucción que existe en el seno de la sociedad y del alma individual. No dice estas palabras porque unos intereses sentimentales exijan que todo lo trágico acabe felizmente. Lo dice porque describen la experiencia más abrumadora y determinante de su vida. En la visión de Jesús como Cristo, que se le apareció en el momento en que era mayor su separación de los demás hombres, de sí mismo y de Dios, se encontró aceptado a pesar de ser rechazado. Y en cuanto descubrió que era aceptado, fue capaz de aceptarse a sí mismo y de reconciliarse con los demás. En el momento en que la gracia le acometió anonadándole, sintióse unido de nuevo con todo aquello a lo que pertenecía y de lo que se hallaba separado por una tan radical alienación. ¿Sabemos nosotros lo que significa ser acometido por la gracia? No significa que de repente creamos que Dios existe, o que Jesús es el Salvador, o que la Biblia contiene la verdad. Creer que algo es,
es casi lo contrario a la significación de la gracia. Además, la gracia tampoco significa simplemente que hayamos logrado progresar en el control de nuestra vida moral, en nuestra lucha contra determinadas faltas y en nuestras relaciones con los demás hombres y con la sociedad. El progreso moral puede ser un fruto de la gracia, pero en sí mismo no es gracia, e incluso puede impedir que ésta nos asista, ya que con demasiada frecuencia aceptan los hombres las doctrinas del cristianismo o luchan contra las estructuras del mal en su intimidad, sin la menor asistencia de la gracia. Y toda relación con Dios que no esté inspirada por la gracia nos conduce necesariamente o bien a la arrogancia o bien a la desesperación. Sería mejor rechazar a Dios, a Cristo y la Biblia que aceptarlos sin la gracia, ya que si los aceptamos sin la asistencia de la gracia, lo hacemos aún en estado de separación, y así solo lograremos ahondar todavía más la separación. No podemos transformar nuestra vida, salvo si permitimos que la transforme la acometida de la gracia. Y esto se produce, o bien no se produce, pero ciertamente no se produce si intentamos imponérnoslo a nosotros mismos, como tampoco se producirá mientras sigamos pensando, absortos en nuestra propia complacencia, que no tenemos necesidad de ella. La gracia nos embarga cuando nos hallamos sumidos en un gran dolor y presos de desasosiego, cuando andamos por el oscuro valle de una vida vacía y carente de sentido, cuando sentimos que nuestra separación es más profunda que de costumbre, porque hemos violado otra vida, una vida que amábamos o una vida de la que hemos sido rechazados, cuando nuestro hastío por nuestro propio ser, nuestra indiferencia, nuestra debilidad, nuestra hostilidad y nuestra falta de dirección y de serenidad han llegado a sernos intolerables. Cuando año tras año la anhelada perfección de nuestra vida no se realiza. Cuando las antiguas compulsiones reinan hoy en nosotros como lo han estado haciendo durante muchas décadas. Cuando el desespero destruye toda alegría y toda entereza. A veces, en este momento, una ola de luz irrumpe en nuestra oscuridad y es como si una voz nos dijera: eres aceptado por lo que es mayor que tú y cuyo nombre ignoras. No preguntes su nombre ahora, quizá lo descubrirás más adelante. No intentes hacer nada ahora, quizá más adelante harás mucho. No busques nada, no realices nada, no inicies nada. Simplemente acepta el hecho de que eres aceptado. Si esto nos ocurre, es que hacemos la experiencia de la gracia. Después de una experiencia así, podemos no ser mejores que antes y podemos no creer más que antes, pero todo queda transformado. En este momento, la gracia domina el pecado y la reconciliación tiende un puente sobre el abismo de la alienación. Y nada se requiere para el cumplimiento de semejante experiencia. Ninguna presuposición religiosa, moral o intelectual. Absolutamente nada, salvo la aceptación. A la luz de esta gracia percibimos el poder de la gracia en nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Conocemos la gracia de poder mirar francamente a los ojos de los demás,
la gracia milagrosa de la reconciliación de la vida con la vida. Experimentamos la gracia de comprender todas las palabras de los demás. No comprendemos simplemente el significado literal de las palabras, sino también lo que se oculta tras ellas, incluso cuando son ásperas o airadas, ya que incluso entonces alienta en nosotros el anhelo de abrir una brecha en el muro de separación. Experimentamos la gracia de poder aceptar la vida de otro, incluso si nos es hostil o nociva, ya que por la gracia sabemos que pertenece al mismo fondo al que nosotros pertenecemos y por el que hemos sido aceptados. Experimentamos la gracia que es capaz de vencer la trágica separación de los sexos, de las generaciones, de las naciones, de las razas, e incluso el gran abismo abierto entre el hombre y la naturaleza. A veces la gracia aparece en todas estas separaciones para unirnos de nuevo con aquellos a los que pertenecemos, ya que la vida pertenece a la vida. Y a la luz de esta gracia percibimos el poder de la gracia en nuestra relación con nosotros mismos. Vivimos momentos en los que nos aceptamos, porque sentimos que hemos sido aceptados por aquello que es mayor que nosotros. Si por lo menos fueran más frecuentes tales momentos, puesto que por ellos nos es dado amar nuestra vida, nos es dado aceptarnos a nosotros mismos, no porque nos creamos buenos y eso nos complazca, sino por la certeza a que hemos llegado acerca del sentido eterno de nuestra vida. No podemos forzarnos a aceptarnos a nosotros mismos, ni podemos obligar a nadie a que se acepte. Pero a veces ocurre que nos es dada la fuerza de decirnos sí, que la paz entra en nuestro interior, erigiéndonos en una realidad unida, que el odio y el desprecio que por nosotros sentíamos desaparecen, y que nuestro yo se reconcilia consigo mismo. Entonces podemos decir que la gracia vino sobre nosotros. Pecado y gracia son quizá palabras insólitas, pero no son realidades insólitas. Las encontramos siempre que nos volvemos hacia nuestra intimidad con ojos que buscan y un corazón anhelante. Pecado y gracia determinan nuestra vida, abundan en nosotros y en todo aquello en que aliente la vida. Ojalá la gracia sobreabunde en cada uno de nosotros.